Entonces, la idea es desarrollar una interfaz gráfica o las interfaces gráficas, en este caso son dos, que nosotros podamos validar el login de un usuario, ¿sí? Que vamos a solicitar el nombre de usuario y el password, y a su vez, al momento de ingresar, nos va a salir la siguiente pantalla que nos va a pedir el nombre, podemos colocar un nombre, el año de nacimiento, aquí vamos a calcular la edad. En el tema de programación no es nada complicado, no podemos, eso no hay mucho lío. Lo que sí nos va a tomar tiempo es, o lo que nos va a servir esta tarea es entender cómo va a intercambiar la información, o más que intercambiar la información, cómo vamos a trabajar ya entre el controlador y la vista, ¿sí? De lo que estamos viendo en JavaFX. Entonces, aquí vamos a comenzar a utilizar tanto los layouts y los controles, ¿no? Y los labels. Y los labels son los que solo nos permiten colocar un texto, ¿no? Este de aquí es un label, este de aquí es un label, todo esto de aquí. Entonces, la idea es que nosotros en algún momento, en algún punto de este controlador o de esta vista, tengamos guardada un código o un nombre de usuario y una contraseña. Y al momento de ingresar vamos a validar. Si el usuario y la contraseña son correctos, va a permitir abrir esta siguiente ventana, ¿sí? Vamos a llamar de esta ventana a esta otra. Y cuando estemos aquí, asimismo vamos a volver a pedir el nombre, colocamos el año de nacimiento y vamos a calcular. Y aquí en este label va a mostrarse. Sí, ojo que aquí no, este de aquí son textos de ingreso, son text field, este de aquí es un label, ¿no? Entonces acá abajo va a salir un mensajito que diga su mensaje, su nombre, el nombre de la persona, la edad y cuántos años tiene. ¿Sí? Entonces, y aquí lo que me faltó es agregar otro de estos de aquí que me permita regresar. Entonces de aquí yo puedo tal vez darle un clic regresar o nada más colocar una flechita, ¿sí? Un botoncito con una flechita con un menor que y que me permita regresar a, bueno, en este caso no, en el caso de acá sería. Aquí, ¿sí? Aquí un botoncito aquí arriba o en donde ustedes decidan. Ya va a depender de dónde, cómo mejores ustedes le diseñen. Esta es nada más una idea, ¿no? Ustedes pueden igual cambiarla. Pueden colocar el diseño como ustedes les parezca, ¿no? Considerando los colores, considerando la ubicación y todo el tema. De pronto utilizan todo en horizontal, todo en vertical, dependiendo del layout que vayan a tener, ¿sí? Pues aquí nada más lo que vamos a dar es aquí un botoncito que de atrás, lo que va a hacer es regresar a esto, ¿no? Y básicamente es como cerrar sesión, ¿no? Porque si abandona esta página de aquí ya quedará de nuevo, si no ingresa el usuario y la contraseña correcta, no le va a poner regresar acá. Es como cerrar sesión, básicamente. Si cerrar sesión o ponemos como una flechita hacia atrás, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y yo ahorita les voy a explicar ya una nueva forma de crear los proyectos a través de una tecnología que se utiliza mucho hoy en el desarrollo, tanto desarrollo web como desarrollo de aplicaciones de escritorio, ¿sí? Y que tiene que ver con Java, ¿no? Y bueno, así parecida a esta tecnología utilizan otros lenguajes de programación también que se utilizan hoy en día. Entonces, ahorita ya queda claro este tema. Les voy a proceder a explicar cómo funciona. Sí, siempre recordemos que nosotros, con la teoría que hemos visto acerca del patrón de diseño MVC, nosotros vamos a trabajar con la vista, que sería esto, el diseño como tal, lo que ve el usuario. Atrás de esto va a estar enlazado a un controlador y el controlador es el que tiene toda la parte de programación, ¿no? Esto es solo diseño nada más, ¿sí? Y todavía no vemos el modelo porque el modelo vamos a ver cuando ya nos conectemos a una base ya posteriormente, a una base o a un archivo, ¿sí? Entonces, pero por el momento vamos a trabajar con los dos, tanto con la vista, con el controlador. Y asimismo vamos a fijarnos o vamos a identificar esos dos archivos en el JavaFX, ¿sí? Listo, entonces, este... Bien, vamos a empezar entonces. Vamos a comenzar a crear un proyecto desde cero, ¿no? Tenemos nuevo proyecto. ¿Sí? Vamos a seleccionar. Aquí va a variar. Nosotros ya habíamos manejado algunas de estas opciones que tenemos aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, Java.
Acá tenemos Maven, Gradle, JavaFX, nosotros y Android también, ¿no? Aquí ya teníamos, habíamos trabajado con Java, donde es básicamente toda la programación en escritorio, donde vimos las características básicas del lenguaje. Luego habíamos visto con JavaFX para cómo manejaría ventanas, interfaces gráficas. Hoy vamos a ver un tema que se llama Maven. Maven es un gestor de dependencias, ¿no? A veces cuando el tema de las dependencias se ve mucho en Linux, por ejemplo, cuando uno quiere instalar un paquete de Linux, lo que ese paquete me dice es que necesita de unas dependencias adicionales. Digamos que quiero instalar algo, pero requiero algo adicional instalar primero. Entonces, esos gestores lo que nos hacen es guardar en un archivo todas las dependencias y al momento de instalar automáticamente comienza a descargar lo necesario para ese proyecto o para ese programa. ¿Sí? Entonces, Maven me ayuda a tener eso, ¿no? A través de su estructura de Maven. Maven a la larga tiene un servidor donde están muchas librerías de Java, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que yo configure en Maven, Maven va a descargar en un proyecto, ¿sí? ¿Y cuál es la utilidad que nosotros tenemos acá? ¿O cuál es el plus que nos da Maven? Es que cuando nosotros trabajemos en equipo y seamos varios integrantes del equipo de desarrollo, nosotros tenemos que configurar nuestro entorno con los mismos componentes, digamos, ¿no? Digamos que yo quiero desarrollar, para hacer mi página web, estoy trabajando con un servidor que se llama Apache, ¿no? El servidor de Linux para desarrollar alguna página web. Y otro desarrollador dice, no, yo utilizo otro que se llama Nginx, por ejemplo, otro servidor web. Y cada desarrollador así va teniendo sus propios servidores. ¿Y qué pasa cuando el proyecto quieren juntar, van a juntar y comienza a haber problemas, ¿no? Porque el uno utilizó Apache, el otro Nginx y a veces las variables no coinciden. Entonces, estos proyectos como Maven o que están apoyados en Maven me permiten definir en un documento qué herramientas adicionales voy a utilizar y todo el equipo va a tener ese mismo archivo, ¿sí? Entonces, esa es una de las ventajas que podemos tener con Maven, ¿no? Y por eso se maneja, es bastante utilizado. Entonces, nosotros, eh, cuando seleccionemos Maven, nos va a salir aquí una opción de crear from archetype. Archetype es como un modelo, ¿no? Como una base, dice crear desde una base. Vamos a traducirlo de esa forma. ¿Sí? Entonces aquí hay algunos arquetipos que vienen cargados con Maven, pero nosotros necesitamos el JavaFX y el JavaFX todavía no está, ¿sí? Entonces lo que nosotros tenemos que es agregar, ¿sí? Y aquí hay que llenar algunos campos, ¿no? Esto es nada más una sola vez, porque una vez que ya agreguemos acá, solo tenemos que seleccionar. Ahora, yo en el aula virtual les había colocado la página donde está, nos indica cómo crear un proyecto con JavaFX. Entonces, vamos a revisar ahí. Sí, y aquí dice crear proyecto con Maven. Sí, y aquí está, ya les había pasado esa página, pero aquí está el lado, la página específica donde está cómo crear los proyectos. Y aquí me dice JavaFX con IntelliJ IDEA. Sí, aquí me voy a la parte donde dice No Modular, aquí, y con Maven. Y aquí me dice cómo irme creando, ¿no? Que me vaya a File, New Project, crear desde el archetipo. Nosotros ya estamos hasta ahí. Hemos puesto Add Archetype porque no tenemos y vamos a agregar por primera vez. Y aquí me dice, agregue en el grupo ID, agregue el ORF OP JavaFX, ¿sí? Entonces en el grupo ID le pego esto. Me voy acá, en el Artifact ID, que le coloque esto de aquí. ¿Sí? Y colocamos esto de aquí acá, tal como está ahí, ¿no? Y la versión dice que le coloque 0.5. ¿Sí? Entonces vamos a colocarle la versión 0.5. Listo. Y con esto le ponemos OK y ya queda agregado. Fijarse bien que cuando le copiemos y le peguemos no nos queden espacios al inicio, sobre todo, ¿no? Que a veces nos suele dar problemas. Entonces le ponemos OK. En el momento que ponemos OK ya se nos va a agregar aquí. Entonces casi al final ustedes van a encontrar ya el arquetipo, ¿no? Con el que vamos a trabajar. ¿Sí? La próxima vez que ustedes creen un proyecto ya les va a salir directamente aquí, ¿no? Ya no van a tener que agregar. La agregada es una sola vez.
¿sí? Entonces ponemos siguiente. Aquí igual ustedes van a seleccionar en qué carpeta quieren crear, ¿sí? Profe, Y dígame. perdón, discúlpeme, lo que pasa es que tengo que salirme porque vinieron los del servicio técnico del internet, está demasiado defectuoso y ahorita van a cambiar de sitio el router y no sé si pueda volver a entrar, no sé cuánto tiempo se demoren. Ya listo, no hay problema, Diego. Ya, ya, Listo. profe, muchas gracias. Ya. ¿En qué estaba? Ya, siguiente. Listo, sigamos acá entonces. Aquí tengo, aquí me dice que le dé algunas características a mi proyecto, ¿no? Generalmente aquí cuando nosotros creemos proyectos ya a nivel que sabemos que va a ir a producción a un servidor ya en la nube, por ejemplo, aquí la recomendación es de que nosotros coloquemos el dominio del sitio web de la empresa en la que estemos trabajando, coloquemos aquí. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos haciendo un proyecto para el sudamericano, en estos proyectos de Java ya, yo podría colocarle aquí en ec.edu.sudamericano. ¿Sí? Es al revés, ¿no? Le colocamos al revés. Pero generalmente esto, como nuestros proyectos, este no es todavía un proyecto web que puede estar en un servidor, entonces podemos dejarlo como estaba, ¿no? Como ORG empresa o com empresa, algo así, ¿sí? O dejar las opciones por defecto, ¿sí? Y aquí si desean, bueno, este va a estar copiado el nombre de aquí, podemos cambiarle. Si no, tal como están, lo ponemos siguiente, ¿sí? Entonces ponemos, me falta aquí, ponemos y ponemos siguiente. Y aquí sí tenemos que agregar una cosita. Si nos fijamos aquí, acá, una vez que verifiquemos que está instalado, como dice aquí, lo que tenemos que cambiar es el Artifact ID en esta pantallita, ¿no? Justo donde dice Artifact ID, sí, tenemos que seleccionar a ver con qué artefacto vamos a trabajar. Y como hay dos artefactos, ¿no? Uno que es un JavaFX simple y uno JavaFXML. Yo voy a trabajar con este porque necesito los FXML para crear las vistas, ¿sí? Entonces esto le copio aquí y listo, nada más, ¿sí? No, no olvidarnos de este X. ¿Sí? Copiamos, le pegamos aquí y ya. Entonces ahí solo esas cositas que copian, no basarnos en este manual que tenemos acá. Entonces son esas Profe, tres una cosas al crear. pregunta. Diga. O sea, me sale un error al momento de crear el proyecto, me sale el directorio, no es en Python, algo así, me sale que, o sea, al momento de guardar el proyecto en un directorio, el directorio no me valida, no sé qué. Tal vez Me sea porque sale. en ese directorio ya está creado un proyecto. No, es que es el mismo que guarda todos los proyectos yo, y primera Por vez que eso, me sale. quizás ahí esté creado un proyecto. Quizás si le pruébele en una, regrese a una carpeta y créele ahí el proyecto solo para comprobarle nada más. Tampoco, profe. ¿Tampoco? Ya le No, revisamos. no, Termina esta parte y ya. le revisamos, ¿ya? Entonces, aquí le copiamos esto de aquí, el FXML, acuérdense, ¿dónde está? Se me fue. Aquí no, este de aquí es importante copiar, más que nada. Esto de aquí, le pegamos aquí, le ponemos OK y Finish, ¿sí? Con esto se va a crear ya el proyecto, ¿sí? Entonces, de hecho, voy a irle colocando ya el proyecto. Ejercicios. Listo. Entonces, de este proyecto voy a seleccionar, voy a crear una carpeta y lo voy a poner Java FX con Maven. ¿Sí? Segundo rutina. ¿Ya? Listo. Entonces le creo ahí, le pongo OK y aquí ya se configura todo esto, ¿no? Le pongo así mismo aquí el nombre, JavaFX con Maven. Y aquí también puedo colocarle igual. Listo. Siguiente. Entonces aquí ya no le configuré, le voy a configurar, le copio este FXML. ¿Sí? Le pongo acá. OK. Y finalizar. Y listo. Y ahí comienza a cargarse ya el proyecto. ¿Sí? Entonces ahí vamos a esperar un momento porque como les decía, el Maven tiene un servidor central donde tiene todos los archivos necesarios que debe descargar. Entonces, si ustedes se fijan aquí, está descargándose algo, ¿no? Está conectándose al servidor que tiene Maven. Si nosotros abrimos acá un navegador y buscamos, por ejemplo, Maven Repository, ¿sí?
Al igual que nosotros cuando subimos nuestras tareas, tenemos nuestro código en GitHub, el Maven Repository también tiene sus archivos, ¿no? Entonces, aquí están todos los archivos que nosotros podemos utilizar. ¿Sí? Entonces aquí va a estar también en el JavaFX, ¿no? Todo lo que necesite JavaFX. Si ven aquí dicen JavaFX base, control, graphics, FXML, sí, todo lo que nosotros necesitemos. Entonces, eso se está descargando ahorita. De hecho, aquí ya se terminó de descargar. Entonces, si nos fijamos, yo les decía que Maven se basa en un archivo principal, porque ese archivo principal va a ser el que van a compartir todos los desarrolladores para que todos tengan lo mismo, ¿sí? Y no sea como antes, ¿no? Yo utilizaba un servidor, mi compañero utilizaba otro y al momento de juntar las tareas a veces ya daba problemas porque había un manejo, variaba un poco el manejo. Entonces, de esta forma yo hago que todo lo que necesita el proyecto lo cargue aquí, ¿sí? Entonces aquí nosotros tenemos el Java Controls y el Java FXML, las dos cosas que por el momento estamos trabajando, justo aquí en la parte de dependencias, ¿sí? Este archivo está escrito en XML. XML es un lenguaje de estructura, ¿sí? Que nos permite estructurar cierto comportamiento, digamos, que necesitamos, ¿sí? Si ustedes se fijan, el project siempre tiene como HTML, ¿no? El project aquí y el project que termina. Sí, aquí dice un model version, un group ID, todo lo que nosotros llenamos al principio, ¿no? Las propiedades del proyecto, con qué se va a compilar. Aquí decimos que se compile con la versión 11. ¿Sí? Y aquí hay una parte importante, esta es de dependencias. Si ustedes se fijan aquí, inicia las dependencias y termina con dependencias. Si se fijan todo, donde se cierra las etiquetas, se cierra con un slash, ¿no? Aquí. ¿Sí? Se inicia solo con el mayor que, menor que, pero al terminar tiene un slash adicional. Eso significa que se cierra la etiqueta, ¿sí? Entonces, dentro de dependencias nosotros vamos a tener todo lo que nosotros queramos, ¿no? Lo que les decía, las dependencias, manejar las dependencias. Por el momento estamos dos, pero digamos que a futuro nosotros queremos agregar los archivos necesarios al proyecto para que se conecte a la base de datos, que lo vamos a hacer luego, ¿sí? O más en las clases más adelante. Nosotros aquí lo que hacemos es copiar esto de dependencias y duplicar nada más, ¿no? Y pegarle aquí, cambiarle la información que esté aquí, ¿sí? Entonces, solo le cambies. O si no, o lo que vamos a hacer es irnos acá al JavaFX y buscar, por ejemplo, el controlador para MySQL. ¿Sí? Entonces, me voy acá a MySQL, al conector, y aquí me dice está en la versión 8, y aquí está. Si ustedes se fijan, está dependencia, ¿no? Igualito como está. Entonces, lo que tengo que hacer es copiar esto de aquí y pegar acá, justo donde está dependencias, justo ahí. Entonces, con esto quiere decir que ya voy a agregar el MySQL o los archivos que requiere mi proyecto para conectarse a MySQL. Antes era un problema esto porque antes teníamos que, en vez de lo que hicimos anteriormente, ¿no? Eso quería hacerles notar. Antes nosotros teníamos que descargarnos los controles, guardar en una ruta en la unidad C, y cuando ya esté ahí, lo que le íbamos acá, configurábamos el proyecto y le decíamos dónde está, ¿sí? Aquí lo que Maven me ayuda es hacer todo automático. El Maven se encarga de descargar, de colocar en la carpeta que él considere y a nosotros nos da ya listo para funcionar, ¿sí? Entonces esa es la ventaja que tenemos también en el caso de manejar con Maven los proyectos, ¿sí? Entonces ahorita ya tenemos, y si incluso cuando nosotros ya partimos de un arquetipo, de un modelo que les decía en el proyecto, eso es lo que vimos al principio, ya nos crea una estructura. Antes nosotros solo teníamos en los proyectos Java solo el SRC y en el caso del JavaFX, el SRC, un main, un controlador y un sample que nos salía ahí, ¿no? Ahorita ya tenemos una estructura un poco más completa. Y de hecho aquí Maven y lo que sugiere es que ya nosotros el tema de las vistas lo vayamos dejando en una estructura de directorios aparte. Aquí tenemos todo lo que tenga que ver con Java, sí, y acá en Resource está únicamente lo que están las vistas, ¿no? Y esta vista o este arquetipo o este modelo ya me crea dos vistas por defecto, ¿no? ¿Sí? Entonces me crea dos ventanas ya, básicamente. Entonces aquí tenemos siempre nuestro proyecto principal, donde va a estar el método main. Recuerden, donde nosotros encontramos una flechita verde, al menos en IntelliJ IDEA, quiere decir que ahí está el método main. Por ahí va a arrancar el proyecto, ¿sí? Y los controladores. Si nos fijamos aquí, cada
cada vista tiene su controlador. Cuando nosotros creamos la vista, debemos crear también un controlador automáticamente, ¿sí? Vista, controlador, vista, controlador. Recuerden que la vista nada más es solo lo que vemos, todo el diseño, los colores, las formas, pero atrás de eso debe estar un comportamiento. ¿Qué va a suceder cuando esa vista pulsen en un botón? ¿Qué tenemos que hacer? Ese comportamiento, esa lógica, nosotros debemos programar en el controlador. Ahí es donde está nuestro trabajo más fuerte, ¿no? En el controlador, donde deberíamos guardar información, regresar información cuando ya trabajemos con el modelo, ¿sí? Y todo ese flujo que necesitamos en MVC. Acuérdense que en MVC teníamos las tres cosas, ¿no? El controlador, la vista y el modelo. Aquí estamos trabajando ya con las dos, la vista y el controlador, y son las que más interactúan. Sí, el modelo veremos luego, pero las dos vamos a estar trabajando y esas están representadas por el FXML acá y por el Primary Controller Java acá, ¿sí? Entonces, si nosotros ejecutamos esto de aquí, vamos a ejecutar. Acá nosotros ya no necesitamos, ya no necesitamos configurar ni el run porque ya nos carga por defecto el Maven, ni el project structure porque ya ahorita está configurado. Sí, el Maven ya hace eso. Si nos vamos a libraries, nosotros vemos que ya están cargadas las librerías de JavaFX. Sí, entonces ya no hicimos nada. Entonces aquí ya tenemos, si ustedes se fijan, aquí está la primera ventana, la que dice la ventana principal, y aquí me dice un botón que me dice cambiar a la segunda vista, porque nosotros teníamos dos, ¿se acuerdan? Dos vistas acá. Entonces de aquí ya me permite hacer el cambio, ¿sí? Ya nos vamos a la otra ventana ahorita, estamos en la otra. Sí, bueno, no se nota aquí bien, si no nos fijamos bien en las lecturas, vamos a ver, pero ya le vamos a cambiar el color para notar, ¿no? Que la una es la una ventana y la otra, ¿sí? Entonces, más o menos aquí ya está lo que yo les pedí en la tarea inicialmente, ¿no? Tener un login, solo que nos falta cargar los componentes necesarios de aquí. En el momento que demos clic, validamos si la información que está ingresada en este formulario es correcta, le va a permitir pasar a la segunda. Si es que no, pues no debe pasar, ¿sí? Y lo que adicionalmente tenemos es este mismo botón, ¿no? Cuando ya estemos en la segunda vista, lo que tenemos que es regresar a la primera. Y aquí estamos haciendo eso, ¿no? Estamos regresando. Básicamente ya está aquí la tarea hecha, solo que es que tenemos que agregar alguna cosa adicional, ¿sí? Que necesitemos probar y que necesitemos practicar. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar ahorita las vistas, ¿no? Aquí tenemos la vista. Vamos a cargarle con el Scene Builder para poderle manipular un poco más rápido. Sí, aquí tenemos la vista principal, ¿no? La primera vista. Entonces, nosotros aquí podemos cambiar esto para que se note primera pantalla. Y acá podemos decir ingresar, ¿no? Para que se note aquí. Ingresar. ¿Sí? Recordemos que aquí siempre tenemos que salir guardando. Entonces vamos a guardar. ¿Sí? Y aquí vamos a fijarnos también una cosa. Cuando nosotros trabajemos con las vistas, siempre tenemos que enlazar esta vista al controlador. Acuérdense que les digo que hay esa conexión entre vista y controlador, ¿no? Entonces aquí en esta parte izquierda del Scene Builder tenemos donde está nuestro documento y donde está la jerarquía de todos los controles que hemos agregado. Y también está en la parte de acá abajo que dice controller. Y si ustedes se fijan aquí dice con qué controlador debe estar conectado. Entonces aquí yo le digo, está conectado con el primary controller, ¿no? Com empresa primary controller. Entonces es exactamente el controlador de aquí, ¿sí? Yo sé que están enlazados los dos a través de esta parte de aquí, ¿sí? Entonces asimismo el segundo va a estar conectado al segundo, ¿sí? Listo, entonces con esto podemos regresar acá y podemos abrir asimismo el segundo, ¿no? Para revisarlo, ¿sí? Entonces, aquí estamos en la segunda pantalla. Aquí sí podemos cambiar segunda pantalla. ¿Sí? Aquí podemos colocar como regresar a la primera. ¿Listo? Entonces, así mismo, si nosotros nos fijamos, vamos acá, colapsamos esta jerarquía y nos fijamos aquí y esta está conectada con el controlador. Siempre todas las vistas necesitan un controlador.
Todas las vistas necesitamos que estén enlazadas al controlador porque si no, no van a tener interacción. Si no, serían solo unas pantallas aparte que nadie les llamaría. Sí, siempre tenemos que fijarnos en eso. ¿Sí? Creo que no guardé. Siempre hay que acordarse de guardar cuando algo de pronto no sale es porque nosotros no guardamos aquí. Si no se guarda, los cambios no se reflejan acá. Entonces aquí podemos probar nuevamente, ¿no? Vamos a ejecutar. Y aquí ya nos aparece, ¿no? El primary aparece primero, tenemos primera pantalla y ponemos ingresar, ¿sí? Entonces ponemos ingresar y se va a la segunda pantalla. Ahorita ya está funcionando la pantalla que está en secondary, no en el FXML. Y aquí me dice segunda pantalla, aquí tendremos todas las opciones y podemos regresar a la primera pantalla, ¿sí? Y aquí ahí está esta lógica. Incluso aquí podemos agregar una tercera pantalla y para ver cómo funciona, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a revisar ahorita, primero cómo funciona y luego agregar la segunda pantalla, la tercera pantalla. Preguntas hasta aquí tal vez, muchachos. ¿Alguna duda? No, profe. Hasta esto, supongo que ustedes estaban siguiendo también. Revisemos qué errores les dio al crear este proyecto antes de continuar Yo, con la profe, otra. el directorio que le dije. A ver, comparta, comparta para revisar. Mm, ya, pero está compartiendo este, profe. Perdón. Ujú. Este problema. Ah, dices que no está vacío. Ese es el problema. Busquemos Pues, otro. Si vamos a crearle, así como yo le decía, ¿dónde le está colocando o los sea, le colocaba proyectos? aquí en programación. Ya. Ahí le No, colocaba espérese. todos los Ya. proyectos. Ahí vamos a crear uno. Seleccionado programación, vamos a crear una carpeta. Ah, Ahí. ya. Exacto. Póngale JavaFX con Maven. Póngale, no le ponga, bueno, ya le puse espacios. Generalmente no es, no, No sí le está. puse. Sí. Ah, Ya. ya. Ahí, chévere. Listo. Ok. Ah, ya. Y ahí sí. Ese dejemos por defecto porque a Ah, ya. veces no. Ya, Ya, lo que aquí. tenemos que cambiar ahí es el archetype, ¿no? Entonces vamos a ella y copiamos el que dice FXML, exacto. ¿Sí? Regresamos acá, donde dice value, abajo. Exacto. Ok. Siguiente. Finish, ¿no? Sí, finish. Ya. Ahí Ya, ya listo. Solo probar. esperemos que se cargue para ver si se ejecuta de forma correcta. De pronto Ah, ya. algún problema en el arquetipo. Esperemos un ratito. Ahí se está descargando ya y se va, en el momento que se descargue, se va a, eh, se va a crear las carpetas allá en la parte izquierda, porque si ustedes ahorita se fijan, no hay estructuras de carpetas, hay solo el IDEA y el POMI nada más. Entonces, lo que está haciendo ahorita es descargar el arquetipo y todas las librerías de Maven que necesita para JavaFX y al final lo que va a hacer es crear la estructura de las carpetas. Esperemos un ratito a ver para nada más confirmar. Ya, ahorita se creó, si se vieron en la parte izquierda, ya está creada las carpetas. Si ven, hay un SRC, despliegue en los proyectos, exacto. Ya, resource, exacto. Sí, en donde dice ORG example debe estar los otros archivos. Ahí están las vistas, sí, ahí está. Listo, entonces aquí ahora que se termine de descargar todo, le puede poner play desde el app, donde está la clase principal, eso ya les voy a explicar ahora, ¿sí? Listo, entonces ahí está bien
Ricky, Ya, se está descargando ahí. ya, gracias. Sigamos acá entonces. ¿O otra duda que tengan? ¿Alguien que está haciendo también paralelo? ¿Tienen alguna duda? Sí, profe, ahí me salió error cuando se descargaban los archivos. A ver, comparta a ver, Cristian. Este error me salió. Dice... Súbale un poquito. De aquí. Más arriba, sí, sí, ahí para verle al principio. Poquito más. No, no, ahí está bien. Un poquito más abajo, justo donde sale ahí. Ah, no, usted no ha elegido el arquetipo, dice. Ahí dice no archetype define. Vamos a crear de nuevo. Vamos a poder poner un nuevo proyecto. Ah, ya. Este ya lo elimina entonces. Sí, ya luego puede eliminar. Entonces, Maven tiene que... espérese, ahí, exacto, ahí. Ajá. Ahí y vaya hacia el final. Si es que usted ya le agregó, ya debe estar al final. El JavaFX. No, ahí está, JavaFX. Desplieguele a ver si es que está bien. ¿Cuál es? Ahí, un poquito más arriba. Más. Este, Ahí. ¿no? Sí, desplieguele. Ah, es que no le copié completo. Ahí seleccione a ver si nos permite editar. Clic derecho, dele ahí a ver si nos permite editar. No, vamos a agregar de nuevo. Póngale add archetype. Ya, vamos a llenar así tal cual como les pasé en la página, ¿no? Como está el link. Entonces vamos a copiarle de nuevo. Cópiale de nuevo ahorita, ya vamos viendo, ¿sí? Vamos confirmando ahí. Ya. A ver, en la primera, en el grupo ID, tiene que colocarle. Váyale pegando para irle viendo ahí. ORG Open ya está bien. En el artifact va JavaFX. Archetype. Sí. Y la versión 00. JavaFX Maven Archetype. Ya. Es la versión 0.5. 0.0.5. ¿No es uno? ¿Es 5? No, 5. 5 es de ahí. Ok. Ya. Ya, desplieguele a ver si está el 0.5. Ya, selecciona el 0.5. Ya, siguiente. Ya, aquí vamos a asimismo mandar a buscar una carpeta que no esté creado. Vamos a explorar las carpetas. ¿De dónde le va a guardar la tarea? ¿Puede ser aquí? Ya, entonces vamos a crear una carpeta. Vaya hacia arriba donde dice crear carpeta. Ya, póngale Java con Maven. JavaFX raya Maven. O el nombre que usted quiera. Java Maven, ya. Sí, puede ser. Ya. Ok. Ya. Ok. Next. Ya. Aquí donde dice Archetype ID, abajo, encima del 0.5 hay que cambiar ese valor. Eso es ahí. Dale doble clic. Ahí vamos a copiar lo que dice acá regresamos a la página. No, el otro no. El otro bájale va. Ese no Ahí está. es. Ah, sí, es el Artifact ID. Sí, es que le vi de otra manera. Artifact ID. Ya, eso vamos a cambiar. Vamos a copiar el que dice JavaFX Archetype FXML. A ver, XML. Este. Ya, ok. Finish. Ya, esperemos ahí a ver qué problema tiene.
No le sale el error, ¿no? No todavía, ¿no? No todavía. Ahí me salió cuando ya terminaba de descargar todo. Ahí me salió. Pero Ya, esperemos un rato ahí. Ya, ahí creo que se descargó, ¿no? sí, Ya, sí, sí. ahí se descargó. Tal vez en alguna parte de esas no le avanzó a copiarle bien. Eso les digo, a veces hay que fijarse nada más ahí. Son ese punto y de ahí hasta ahorita. Si es que ya se acaba de descargar todo, ya podría usted, ya ¿Cuál es podría el ejecutar. ejecutable de este de aquí? El app, ¿no? No, 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 no. Eh, sí, sí. A ver, sí, sí, ahí está bien. SRC, Java, Java, ORG, Esa, ¿no? el app, exacto. Pero todavía no se descarga, por eso no está completo ahí. Ya listo, pues gracias. Ya, esperemos que se descargue y ya me avisa cualquier novedad si es que le sale o no. Ya. ¿Alguien más tiene algún otro problema tal vez con la creación de ese proyecto? ¿Todos están bien? Profe, a mí sí me sale un error, Com- una instalación. A ver, comparta para irle revisando. De pronto sea... Ya, no sé si ya se está viendo, tal vez. Sí. Ya, me salen así. Eh, mm, el momento de ejecutar le salió eso ya, porque veo que sí se ha Eh, descargado, ¿no? no, se terminó de descargar, pero salió esto. Súbale a ver qué dice el error, súbale un poquito a ver. Mm, a ver, acá justo en ese archivo POM que está abierto ahorita, hágale un cambio. Bórrele una letra, el que está abierto acá, ¿no? El que está abierto ahí. El archivo que está Este, abierto. El que está con letras rojas, por ejemplo. Ese ahí. Bájale un poquito ahí. No, no, arriba. La ventana de más arriba. de aquí. Ese es. Bajemos para ver ahí. Algo está ahí mostrando como errores. Ya. Bájale a ver. Ya. Ahí vamos a hacer un cambio para volver a recargar bórrele una letra y después vuélvale a colocar y para que reconozca bórrele ese project. Sí, bórrele ahí. Alguna letra, bórrele ahí.
y le guardamos. Ya, vuélvele a dejar la letra como estaba. Ya, y ahí si ven la parte, hay una, se asoma como dice una M con un circulito en la parte derecha. ¿Sí? Esto es cuando nosotros hagamos algún cambio, tenemos que mandar a actualizar este archivo. Si ven A ver, arribita sale una ¿dónde? M. ¿De quién? No, no, más a la izquierda. Está ahí flotando una X. No, ahí en la parte derecha mismo. En la parte derecha. Ahí hay un círculo celeste con una letra M en blanco. Ah, Ahí. Ya, ese de ahí. Póngale, dele clic ahí para volver a cargar y revisar a ver qué sucede. Asimismo, se demoró la primera vez, Carlos. Sí, Ya, esperemos un rato ahí. Mientras ya voy explicando, ahí me comenta a ver qué pasó. ¿Sí? ya. Ya. Voy a seguir acá. Listo. Bien, entonces sigamos acá. Recuerden, este archivo es el documento donde está todo lo que nosotros requerimos, ¿no? A veces si de pronto algo falla ahí, quiere decir que no está con el nombre correcto, ¿no? Recuerden que estos nombres de aquí están enlazados con el repositorio que les daba acá, ¿sí? Con Maven, ¿no?
todo lo que esté aquí, si es que nosotros escribimos algo mal acá y ese nombre no está acá como tal, entonces no va a encontrar. Sí, tenemos que escribir tal y como está. En el caso nuestro, cuando estamos utilizando ya el prototipo de Maven, ya él nos da creando automático, ¿no? Pero después, como les decía, ya veremos que vamos a agregar algo de base de datos aquí, entonces tenemos que cargarle y para comenzar a utilizar la conexión a la base de datos. ¿Listo? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es a entender un poco cómo funciona esta estructura, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que, recordarles nuevamente, según la vista modelo controlador, nosotros requerimos que esas tres partes estén claramente identificadas, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos los controladores, que son los primary y secondary, y el primary y secondary de las vistas, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos estas dos partes. Ahora, nosotros necesitamos el punto de partida, ¿no? En algún lado tiene que empezar la aplicación. Y aquí el Maven ya me da una estructura que inicia y una estructura que me va a permitir intercambiar la información o más bien intercambiar las vistas entre la una y la otra. Lo que hicimos hace rato, ¿no? De la primera nos íbamos a la segunda y así mismo regresábamos, ¿sí? Entonces, aquí vamos a estudiar un poco este tema de acá. Esta es la clase principal, ¿sí? Y es donde está el método main. Si ustedes se fijan, acá está el método main. Y el método main únicamente lo que hace es ejecutar este método, ¿sí? Eso es lo único que hace. Lo que va primero a hacer el compilador de Java es llegar acá, dice, este es el método main, ¿qué necesitas hacer? Y él le dice, solo ejecútale este método. Si nosotros buscamos este método, ¿sí? Este método launch, este de aquí, vamos a irnos acá. Sí, este método launch pertenece a un método llamado aplicación, a una clase llamada aplicación. Si ustedes se fijan, este está en otra clase, ¿sí? Ahora, ¿cómo es que nosotros utilizamos un método de otra clase? Porque estamos nosotros heredando nuestra información. Nosotros cuando habíamos creado las clases únicamente las creábamos hasta aquí, public class, y aquí poníamos la llave, así, ¿no? Ya comenzábamos a trabajar, ¿sí? Pero aquí hay una palabra adicional y eso les explicaba las clases anteriores, que aquí estamos aplicando el otro pilar de la programación orientada a objetos, que es la herencia, ¿sí? Y la herencia se aplica de esta manera. Yo a la clase que le creo y quiero decir que las características que ya están definidas en otra clase, quiero traérmelas hacia mi clase, entonces lo que le digo es voy a crear mi clase, pero con todas las características de la clase aplicación. Entonces, en el momento que yo le pongo extend aplicación, estoy heredando todo de esa clase y esta clase aplicación ya viene programada en JavaFX. Al momento de yo agregar todos los archivos, ahí se me cargó toda esa programación, ya está en la API de Java. Acuérdense que cuando yo me descargo un JDK, ahí está la API y donde está la API están todas las programación que yo ya puedo utilizar, ¿no? Que ya viene hecha, ¿sí? Entonces, en el momento que yo creo aquí este método estático, lo que estoy lanzando es este launch y este launch está en esta clase. No en la que estoy creando, pero en esta clase. Pero como estoy heredando, puedo acceder, ¿no? Es como si nosotros heredáramos de nuestro papá. Yo digo, me voy a mi casa, ¿no? Quizás no sea mi casa, es la casa de mis papás, pero yo ya lo uso como la mía, ¿no? ¿En dónde estás? En mi casa, ¿sí? Entonces, algo así está sucediendo también con esta clase, ¿sí? Esta clase no tiene un método launch, pero como el main sabe que estamos heredando de otra persona, entonces la hacemos como nuestra, ¿no? Entonces ejecútale esto y el compilador dice, ya, tú no tienes ese método, pero sé que de quién estás heredando tiene, entonces voy a asumir que tú también estás utilizando de él, porque yo aquí le estoy especificando de quién hereda, ¿sí? Bueno, aquí estoy creando ya un tipo de dato normal. En este caso no es tanto un tipo de dato, sino un tipo de clase, ¿no? Acuérdense, nosotros también creábamos, ¿no? Un private, por ejemplo, para crear una clase persona, le poníamos private persona y el nombre del objeto, ¿no? Persona 1, persona 2. Entonces aquí mismo yo lo que estoy generando estoy definiendo un objeto del tipo escena, ¿sí? Porque ese tipo de escena yo voy a necesitar. Así como hay clases personas que nosotros podíamos crear, hay clases de escenas que me permite mostrar toda la pantalla en JavaFX, ¿sí? Entonces aquí también va a existir un método start, ¿sí? Que se va a ejecutar cuando nosotros arranquemos el launch, mandar a ejecutar el start, ¿sí? Igual este método start, si nosotros nos vamos a ver cómo funciona, va a estar relacionado, ¿no? con estas dos clases.
Entonces, vamos a fijarnos a ver qué nomás se ejecuta acá, ¿sí? Al momento de arrancar el start, ¿sí? Em, este, esto tiene la misma firma de un método, ¿no? Como nosotros habíamos visto. Tiene el modificador de acceso. Aquí le decimos si retorna o no, el nombre del método y el parámetro o el argumento del método. En este caso estoy recibiendo un stage, ¿no? Ese stage se genera cuando se crea una aplicación, se genera automáticamente ese tipo de clase. Acuérdense que todo lo que tenemos al lado de un nombre de un objeto es la clase. Este es el objeto, esta es la clase. Este es el objeto, esta es la clase. Así como nosotros teníamos persona 1 al lado persona. O sea, teníamos el objeto persona 1 y la clase que nosotros habíamos diseñado, está el nombre de la clase ahí. ¿Sí? Hasta aquí está el mismo método, ¿no? Pero aquí adicionalmente este le agrega un throw exception. Esto veremos en las clases posteriores, pero para adelantarles un poco, este tema de aquí de los exception me permite controlar los errores en Java, ¿sí? Generalmente cuando ocurre un error, lo que Java hace es terminar de forma abrupta, digamos, el programa. O sea, le sale ahí, a veces en el mejor de los casos muestra un mensaje, sino da un error y termina. Sí, sí nos ha pasado a veces, ¿no? Estamos utilizando alguna aplicación, dice, sucedió algo inesperado y se cierra, ¿sí? Entonces, para que no suceda eso, Java lo que hace es encargarle ese tratamiento de errores a una clase. Esto también es otra clase de Java, ¿sí? Entonces, esa clase le dice, a ver, yo me absorbo todos los errores, pero la intención es de que el programa no se cierre solito, sino nada más le mostramos un mensaje que diga error y tal, y el programa sigue funcionando. El programa no se muere ahí, no se cierra solo, ¿sí? Pero eso, bueno, lo veremos más adelante. Nada más lo que estamos diciendo que ese método va a encargar que todos los errores que se generen dentro de las líneas que están programadas aquí, si existe la posibilidad de que hay un error, ese error va a ser tratado por esta clase de aquí. ¿Sí? Esto es como lanzar, ¿no? Es como decir, los errores le tiro la pelotita a otra persona. ¿Sí? Es algo así más o menos. Entonces, estudiemos acá. Nosotros ya tenemos definido este objeto escena que está aquí. Y este objeto escena tiene que, obviamente, crear un new escena, ¿no? Al momento que hacemos el new, lo que estamos haciendo es una instanciación de la escena, ¿no? De la clase escena. Y esta clase escena lo que nos pide son unos valores para arrancar por defecto, ¿sí? Y aquí lo que me está pidiendo es inicializar lo que me está diciendo aquí, la escena va a arrancar. La escena es todo el cuadrado que nosotros vemos, ¿no? Si es que no ponemos nada en la escena, solo va a asomar un cuadradito ahí y para cerrar y nada más, sin nada ahí adentro, ¿sí? Es el marco nada más donde se van a estar alojados nuestras interfaces. Entonces, si no le pongo nada, no se va a cargar, pero yo tengo que decirle que arranque. ¿Y cuál es cómo está configurado aquí? Que arranque con la primera interfaz, con esta de aquí. ¿Sí? Le estamos diciendo aquí que arranque con esta de aquí. ¿Y en qué dimensiones, no? ¿En qué dimensiones de la ventana va a aparecer? Aquí dice 640 por 480, es bastante pequeño, ¿no? Y esto podemos cambiar nosotros. Si queremos que la ventana sea más grande, podemos cambiarle estos valores, ¿no? De acuerdo al tamaño que queramos que se muestre. ¿Sí? Este es el tamaño de la, de la pantalla, ¿no? De lo que se muestra en la pantalla, ¿sí? En el caso mío yo podría poner máximo 1440 por 900, que es el tamaño máximo o la resolución máximo que tiene mi pantalla. Si le hago más grande ya no se verá, ¿sí? Entonces eso ustedes pueden modificarle esto para ver cuál es el comportamiento. Una vez que le digo que se cargue, yo le voy a decir que ya la escena se ponga en la página principal. Si ustedes se fijan, aquí se creó un objeto de tipo stage, ¿sí? Y ese tipo stage es el que va a contener, es como la base donde se van a colocar las escenas, ¿sí? Todas las escenas se van a cargar con eso de ahí. Si nosotros nos fijamos acá un poco en Java FX estructura, del stage, generalmente hay un cuadrito donde nos explica cómo está organizado las estructuras en JavaFX, ¿no? Aquí hay una, por ejemplo. ¿Sí? Aquí hay una que dice, lo que todo contiene, la base principal es el stage, ¿sí? Es la ventana como tal, ¿no? Es como si tuviéramos aquí del navegador Chrome, es este de aquí, ¿sí? Luego viene, cuando ya tengamos un stage, tenemos que colocarle una escena, ¿sí? Entonces aquí está la escena.
Y una vez que ya tengo la escena, yo en la escena le voy a colocar los diferentes layouts, ¿no? Si ustedes se fijan, aquí está un extract pane, puedo colocarle un border pane, todo lo que nosotros queramos colocarle, pero ya en la escena. Sí, y dentro de la escena obviamente ya le agregamos los botones, ¿no? Le agregamos el botón, el que nosotros queramos que asome ahí. Sí, entonces esa es la estructura que nosotros debemos seguir. Aquí hay otro gráfico así mismo. El stage es la base, es la ventana principal. De aquí viene ya la escena, que es la que va a contener todas las cosas. Y aquí ya tienen los controles, ¿no? Los layouts, los botones y todo el tema, ¿sí? Entonces eso es lo que está pasando acá, ¿sí? Le estoy al stage, a la base, le estoy colocando la escena que yo quiero que se muestre. Y en esa escena va a asomar este archivo primary, ¿sí? Y al final le digo, muéstrate la escena, ¿no? O muéstrate el stage, la ventana principal. Entonces, cuando se ejecuta esto, me va a mostrar esta ventana de aquí. Aquí, me dice ventana principal. Si ustedes se fijan, cuando mandamos a correr, se va a crear eso de ahí, ¿no? Va a quedarse hasta aquí, ¿sí? Esta pantalla está mostrando y la programación se quedó aquí, ¿sí? Ahora, ¿qué va a suceder cuando yo hago clic en ingresar, ¿sí? Vamos a ir analizando dónde están todos esos códigos, ¿no? Entonces yo aquí tengo la pantalla y ya he cumplido con mi labor de en el stage colocarle la escena y dentro de la escena está un label y un botón. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a suceder ahora cuando dé clic? Y aquí es donde comienza ya a interactuar con el controlador, ¿sí? ¿Qué va a suceder cuando yo dé clic? Entonces vamos a analizar eso de ahí. Entonces, esa configuración comienza por la vista, ¿no? Por el FXML. ¿Sí? Si yo selecciono aquí y me voy acá en la parte de código, acuérdense que yo les decía que esta parte tenemos 3 opciones, ¿no? Donde podemos ir cambiando las diferentes apariencias de nuestra vista. Y había una sección que decía code, ¿sí? Y en el código nosotros le vamos a colocar ciertas características a los controles, ¿sí? En el primero puede ser un nombre único al botón y en la otra es qué va a suceder cuando yo le dé clic en el botón, ¿sí? Y aquí me está diciendo qué tengo que hacer, ¿sí? Entonces, aquí, si ustedes se fijan, me está reconociendo, dice que la única opción que puedes hacer es cambiarte a la segunda ventana, switch to secondary, ¿sí? Ahora, ustedes me dicen, pero ¿de dónde me sale esto si yo aquí no he definido en ninguna parte? ¿Sí? O sea, ¿de dónde me sale esta opción? ¿Sí? Entonces, esta opción ya está enlazada al controlador. Recuerden que yo les decía anteriormente que esta vista está enlazada al controlador a través de esta línea. Entonces, esto de aquí que ustedes ven cuando sale, cuando le selecciono y sale esta opción que puedo seleccionar, quiere decir que esta programación está en el controlador, porque esta vista está ligada con el controlador que dice Primary Controller. Entonces, yo me voy acá y lo que me está diciendo aquí es que cuando yo dé clic en ingresar, se va a ejecutar el onAction y se va a ejecutar la función switch to secondary. ¿En dónde está este switch to secondary? En el primary.controlador. Entonces me voy a primary.controlador que está aquí y le digo, ¿dónde está esa? Y me dice, aquí me encuentro. Sí, me dice, aquí está switch to secondary. Entonces ahí ya veo que se enlaza, ¿no? La vista con el controlador, ¿sí? Ahora, a estos, cuando yo necesito enlazarle con esos o todas los controles y los métodos que necesitan conectarse con la vista, deben tener esta anotación. ¿Sí? Este de aquí en Java se llama anotación. ¿Sí? Es una anotación que me especifica y me dice a Java que esto de aquí es algo que está enlazado con una vista. ¿Sí? Es como decirle, atento a esto, que esto tienes que manejarlo con la vista. ¿Sí? Entonces, si no le ponemos eso, a veces parece como desconocido, ¿sí? Entonces, ¿qué está haciendo en este switch to secondary? Recordemos la ruta, ¿no? Me voy a primary, en primary se va a ejecutar esto, y como esto está enlazado con el primary controlador, se va a ejecutar algo, ¿sí? ¿Y qué se va a ejecutar aquí? Le va a llamar a la clase principal, a la clase que está acá, y le va a ejecutar el método setRoot, ¿sí? Esta aplicación en alguna parte debe estar definido un método que se llama setRoot que recibe como parámetro un string, ¿sí? Entonces yo me voy a Java, ¿sí? Yo sé que cuando dé clic en el botón me va a mandar acá y desde aquí me va a mandar a la app Java y voy a buscar el setRoot y está aquí.
¿sí? Y este setRoot me dice que va a recibir asimismo el string, ¿sí? Y lo que va a hacer es un sin setroot, ¿sí? Y el setroot lo que va a hacer es cargar el fxml, ¿sí? Lo que está diciendo que si antes estaba el primero, nosotros vamos a cambiarle con el que yo le envíe. Y el que yo le estoy enviando es el secundario, ¿sí? Estaba el primario y lo que estoy ahorita es cambiando con el secundario, ¿sí? Se va a cargar de nuevo eso. Y obviamente este de aquí está trabajando en conjunto con este otro método que lo que hace es cambiar nada más, ¿no? Solo lo que hace es decir, cambia del primero al segundo, básicamente, ¿sí? Fíjense aquí que nosotros aquí solo utilizamos el nombre, ¿no? Le ponemos primary y secondary porque no le ponemos fxml porque este método de acá abajo ya le agrega, le concatena un método fxml, ¿sí? El valor que está recibiendo aquí le está concatenando el punto fxml como para no escribir, no tener que escribir necesariamente la extensión porque siempre vamos a saber que es XML, ¿no? Entonces nosotros nos centramos solo en el nombre. ¿Sí? Es nada más un tema de programación. Entonces, cuando se ejecute este setRoot, lo que va a hacer es la escena ya no va a estar apuntando al primary, sino va a estar apuntando al secondary. Quiere decir que se va a abrir esta ventana, la segunda ventana. ¿Sí? Entonces, si nosotros ejecutamos esto, recuerden que esto va a ejecutarse un método switch to secondary que va a irse a la app y le va a decir que cambie. ¿Sí? En el momento que le doy clic, automáticamente cambia. Con esto estoy demostrando de que esta línea de aquí se está ejecutando, se está cambiando a la otra vista. Ahora, ¿qué va a suceder aquí? Cuando yo quiera regresar, va a suceder lo mismo, ¿sí? Lo que va a hacer es el programa es, ahorita ya estoy colocado como en la segunda ventana, lo que tengo que hacer es regresar a la primera. Volvemos a analizar asimismo en la segunda, ya estamos en la segunda, seleccionamos el botón y vemos qué tiene. Nos vamos a código, ¿sí? Y en código me dice que tiene un switch to primary, ¿sí? Entonces, este switch to primary debe estar en algún lado, ¿sí? Y yo para saber en qué controlador está definido este método, me voy a controller y digo, ¿dónde está el controlador? Ah, me dicen secondary, en secondary controller, ¿sí? Entonces yo me voy, digo, esto de aquí debo encontrar en el controlador secundario. Me voy al secundario y digo, ah, aquí está. Para especificar que este controlador debe estar enlazado con una vista, tengo que colocar @fxml, ¿sí? Entonces, aquí lo que me está diciendo es que le cambia el primario y hace lo mismo, lo que hizo hace rato, ¿no? Cuando estaba en primero pasa a segundo, y ahorita como sabemos que estamos en segundo, por eso estamos en el controlador segundo, lo que va a decir, cámbiate al primero. Va a regresar de nuevo aquí, le va a pasar los valores y como estaba en segundo, le va a dejar en su estado actual, ¿no? El primario, ¿sí? Entonces, de aquí en adelante yo puedo comenzar a cambiar, ¿no? Puedo agregarle otra vista, puedo cambiarle, decir que se vaya a la tercera vista, regresar, ya abrir las pestañas, o más bien las pantallas que ustedes deseen en esa, ya sabemos cómo cambiar ahí. ¿Sí? Listo, hasta aquí preguntas, muchachos. Quiero ir despacio, despacio para no confundirles. Por eso, cada vez que vayamos viendo una nueva cosa, voy parando y me van consultando dudas. Preguntas, muchachos. Profe, siempre hay que revisar que un botón esté en el lugar secundario o ya se generan automáticamente. A ver, siempre hay que verificar cuál. A ver, este de aquí. Sí, porque usted está viendo que se vinculen, entonces siempre hay que verificar eso, ¿o no? Sí, sí, sí. Siempre, si yo selecciono un botón y quiero que haga algo, yo tengo que seleccionar aquí la acción que tiene que hacer. ¿Sí? Nada más tengo que seleccionar aquí la acción. Ahora, vamos a hacer un ejemplo aquí. Vamos a decir que en la primera pantalla no se va a ir al switch to secondary, sino va a llamar a otro método. ¿Sí? Vamos a llamar un método que imprima algo en consola. ¿Sí? Entonces vamos acá al controlador primario. Recuerden que si quiero trabajar en la vista primaria, yo tengo que trabajar también la lógica que está detrás, la programación, en el controlador primario. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es duplicar esto de aquí nada más para hacerlo un poco más rápido. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es, incluso, no le voy a cambiar aquí, le voy a decir
que este método se va a llamar imprime mensaje. ¿Sí? Imprime mensaje. Y aquí no le voy a llamar, no le voy a cambiar la vista, sino le voy a mandar a colocar un sol que diga fue pulsado el botón. ¿Sí? Este es mensaje en consola, no va a mostrarse acá abajo, pero va a estar interactuando. Entonces, en el momento que yo me voy al primario, ¿sí? Aquí, cuando yo seleccione un botón, acá voy a tener dos opciones. Me voy a ir a la opción que me permite cambiar de vista o nada más a la opción que permite imprimir un mensaje. En este momento le voy a cambiar esta configuración solo para ver el comportamiento, ¿sí? Le voy a ejecutar, ¿sí? Y el botón que me dice ingresar ya no se va a ir a la otra pantalla, sino solo va a imprimir un mensaje. Si le pongo ingresar, acá abajo dice fue pulsado el botón, si se fijan aquí, ¿sí? Entonces yo nada más aquí tengo que ir cambiando con los métodos, ¿no? Quiero que un método haga una cosa distinta, pues le copio un método que ya está funcionando, pero eso sí, ojo, los métodos para que aparezcan acá en esta lista cuando yo quiera seleccionar las operaciones que hace el botón, tiene que estar con fxml. Esto no tienen que olvidarse, ¿sí? Ahora, si es un método cualquiera aparte que ustedes quieran hacer un método, no hay problema, no necesita ir acá. Pero sí los que van a ser llamados desde la vista. Sí, eso sí tienen que ir con eso. Entonces, siempre tengo que fijarme que cuando seleccione, debo seleccionar cuál es el método y cuál es la acción que quiero que haga este botón. Esas acciones van a estar definidas acá en el controlador, ¿sí? Esas acciones las defino acá. Sí, aquí puedo definir que llame, que imprima, que haga lo que haga, ¿sí? Entonces, aquí ahorita automáticamente me identifico que ya le estoy llamando a este y que este ya no estoy utilizando, por eso se me pone en color gris, ¿sí? Entonces, aquí se cambia. No sé si ahí se entendió mejor. ¿Quién preguntó? ¿Paul fue? Sí, sí, todos. ¿Ahí Está está mejor bien. ya? Sí. Listo. Siguiente pregunta. Profe, en este caso en el deber le vamos a dar la función de, el primero de que le pase a la otra hoja, ¿verdad? O sea, a la otra pestaña, sería así. Va a darle al botón una función de que cuando se le presione se le pase a la otra pestaña al que es del nombre y cuántos años tiene, ¿verdad? En el deber. Ajá, en la tarea que nos mostró hace un rato. Ya. Repítame la pregunta, se me entrecortó un poco, no la entendí muy bien. Digo que, o sea, la función que le da ahí al botón ingresar es que cuando aplaste ingresar se vaya a la otra hoja que es nombre, año de nacimiento y Sí, calcular y que salga el nombre de edad, ¿verdad? exacto. Y aquí también asimismo, cuando le dé clic en este botoncito, me regrese a login. Ya, y todo eso hago en la zona de los controles de Java, ¿verdad? Exacto. Ustedes En los tienen que ver controladores. qué van utilizando. Exacto. Esto van agregando un botón, un label, un text field. Acuérdense acá, ¿no? Aquí tienen ustedes un botón, está aquí, aquí está un label, está aquí, ¿sí? Y un text field, por ejemplo, ¿sí? Los únicos que estamos utilizando por el momento, text field, ¿sí? Con eso ya está. ¿Listo? Ya. ¿Alguna pregunta adicional? A ver, yo pregunto ahora. A ver, ¿quién desea explicarme? Sí, un segundito aquí.
A ver, hagamos una pruebita. Ahorita les voy a lanzar unas preguntas aquí en el Zoom. Por favor, contesten en este momento, ¿sí? Quiero probar esta opción. Ya, contesten, por favor. A ver, estamos 16. 15, perdón. Vamos, faltan todavía. A ver, muchachos, respondamos todos. Todavía me faltan como 8 personas. Lo que entendamos, sí, esto no es una calificación porque yo no tengo acá sus nombres, es nada más para ver lo que ustedes están recibiendo, una retroalimentación nada más. No se asusten si fallamos. Me faltan 6 todavía. Respondamos, muchachos, respondamos rápido, es de responder rápido esto, no lo piensen. Lo que recordemos, lo que entendamos. Faltan 4. Faltan 3. Respondamos, chicos, los que faltan. ¿Quiénes no más faltan? Ya, entonces veamos aquí los resultados. La primera pregunta era, ¿una vista siempre debe estar enlazado con una clase controlador? El 92% me dijo que sí, verdadero, y alguien me dijo que falso. Recuerden aquí, ¿no? Gana la mayoría. Siempre las vistas deben estar enlazados a un controlador. Acuérdense que ese es el modelo que habíamos visto, modelo, vista, controlador, y siempre van a estar enlazados los dos, porque se van a comunicar. No pueden trabajar. Aquí me he comido una I. ¿Qué significa el arroba XML antes de la firma? ¿Es un adorno? ¿Indica algo que no se debe programar en Java o indica que está relacionado con una vista? Es como que redundante esto, pero es así, ¿no? Siempre que nosotros queremos colocar en la firma, arriba de la firma de un método, colocamos fxml, quiere decir que ese método va a ser una opción para un botón. ¿Sí? Entonces yo debo definir ese método, colocar fxml y digo, este método tiene que aparecer como opción de botón. Entonces cuando vaya a la vista, selecciono el botón, digo, ahora sí este método va a ser cuando se pulse un botón. ¿Sí? Y ahí ya seleccionamos todos. Listo, está chévere esto. Podemos hacer unas. Ya, sigamos acá. A ver, estoy. Listo. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Qué otra duda se les apareció por ahí? ¿Ninguna otra? Bien, sigamos entonces. Listo. De esta forma nosotros ya sabemos. Ahora, ¿cómo haríamos nosotros para crear una nueva? Vamos a agregar una nueva ventana aquí. Sí, vamos a imaginar, creo que les voy a complicar un poco más la tarea de crear una ventana adicional. No, a ver, primero revisemos. Vamos a colocar aquí una nueva ventana. Si vamos a crear una ventana que diga, una ventana de créditos puede ser. Si han visto, o el acerca de, ¿no? Una ventana acerca de. Sí, entonces vamos a crear una nueva
una nueva. Yo le pongo aquí donde están las vistas, voy a crear primero la nueva vista y le voy a decir un nuevo archivo FXML y esta se va a llamar, vamos a llamarle como créditos. ¿Ya? Generalmente en los programas a veces tienen unos créditos donde están de las personas que han desarrollado, ¿no? Vamos a colocar eso de ahí, ¿sí? Entonces le pongo créditos, le pongo, ok, ¿sí? Se va a crear aquí el créditos, una nueva vista. Y aquí lo que me está pidiendo es automáticamente, ¿no? Que yo le coloque con qué controlador va a estar referenciado. Si ustedes se fijan aquí, el primary tenía su primary controller, ¿no? Recuerden que ya las clases tienen que ir utilizando upper camel case, entonces yo aquí puedo seguir esa línea, ¿no? Y decir créditos, controller, tal como está ya, ¿no? Para seguir esa forma de darle los nombres, ¿sí? Entonces, ya tengo estos créditos controller, lo que tengo que acá es crear esa clase. Entonces me voy aquí, clic derecho, Java class, y le voy a llamar así como está aquí, ¿no? Créditos controller, ¿sí? Se me fue. Nuevo Java class, crédito controller, ¿sí? Le pongo clase y le vamos a crear la clase. Entonces aquí ya está creada la clase. A ver, perdón, tuve un pequeño entretiempo acá. Entonces, aquí ya está creada la clase, ¿sí? Está creada aquí la clase que está relacionada con créditos. Entonces aquí, si se fijan, ya me dejó de aparecer en rojo porque ya la clase existía, ¿sí? Entonces aquí ya está lista para generarse y crear todos los métodos que se requiera si voy a utilizar algún botón. Entonces ahora voy a trabajar en créditos. Me voy acá a FXML, a abrir con Scene Builder y está en blanco, ¿no? Entonces aquí yo podría colocar ya un contenedor donde vaya a ir colocando, en este caso, los créditos, ¿sí? Listo, le vamos agregando todos los créditos que nosotros queramos, ¿no? Se van a ir agregando aquí los nombres que nosotros queremos que se aparezcan, ¿sí? Todas las personas de aquí que van apareciendo. Listo. Y obviamente esto también va a tener un botón que me permita cerrar o hacer alguna cuestión, ¿no? Entonces voy a agregar también un botón, ¿sí? Entonces le pongo un botón aquí también, ¿sí? Que ejecute alguna acción. ¿Listo? Entonces, en este momento yo necesito ya guardar esta información para ver que esté funcionando. Y si ustedes se fijan acá, tengo que verificar que este controlador esté relacionado, que toda vista debe estar relacionado con controlador y aquí no está, ¿sí? Entonces tengo que colocarle aquí, ¿no? El créditos. A pesar de que estaba en el FXML, acá no me refleja todavía, entonces yo le guardo esto de aquí, ¿sí? Y ahora es momento de llamar, ¿no? Tendría que llamar para ejecutar a ver qué sucede ahí, ¿sí? Entonces yo quizás de la segunda ventana, de la secondary, tendría que agregar un nuevo botón para colocar el llamado a créditos. ¿Sí? Entonces aquí le voy a colocar créditos. ¿Sí? Entonces aquí le selecciono créditos y acá tendría que crear una que se llame llamar a créditos, ¿sí? O switch to créditos, siguiendo esa línea, ¿no? Vamos a colocar llamar a créditos. Acuérdense que estoy en la segunda ventana. Si necesito agregar un comportamiento a este botón, tendría que irme al controlador secundario, ¿sí? Entonces me voy al controlador secundario que está aquí, ¿sí? Y voy a crearle, ¿no? Así mismo, como les había dicho, más rápido esto lo copiamos, ¿sí? Y le vamos a decir switch to créditos, ¿sí? O cualquier otro nombre que ustedes deseen. Aquí nada más estamos siguiendo la línea del Maven que nos ya generó este código. Entonces aquí ya voy a llamar a quién, a créditos, ¿sí? Le llamo a créditos, ¿sí? Y esto obviamente se va a ir acá y le va a llamar, ¿no? Entonces ahora vamos a probar, ¿no? Creo que ya hicimos todo, ¿no? Está enlazado el FXML con el controlador. Hemos creado, nos falta asignar aquí. Recuerden que aquí no asignamos todavía. Este botón todavía no hace nada. ¿Sí? Este botón llama a la primaria, pero el créditos tiene que llamar a quién, tiene que llamar a créditos. ¿Sí? Y ya apareció acá. Y apareció acá porque yo ya le definí acá con el FXML. ¿Sí? Por eso ya está ahí.
¿Listo? Entonces, esto tenemos que guardar. Si ustedes se fijan, se habilitó guardar porque hicimos ese cambio y ahora sí es momento de probar. Entonces, voy a ejecutar esto. Va a arrancarse la ventana primaria. Voy a ingresar. Voy a estar en la segunda y cuando esté en la segunda voy a llamar a créditos. ¿Sí? Y aquí está créditos. Tiene el label, y un botón que no hace nada todavía porque no he hecho. Y este también así mismo podría regresar, ¿no? ¿Qué tendría que hacer de aquí? Llamar al secundario para que regrese al secundario. ¿Sí? Listo, entonces ahí ya vamos generando y aquí podemos ir agregando las vistas que nosotros queramos. Llamamos, regresamos, ¿sí? Ahora, una cosa adicional aquí, como yo les decía en el trabajo que tienen que hacer, ustedes necesitan en la segunda pantalla colocar pedir el nombre y el año de nacimiento, o sea, definir un texto, ¿no? Ahora vamos a ver cómo manejamos esto de aquí, porque la información que vaya a almacenarse aquí en este texto debe también irse al controlador, tiene que el controlador capturar esa información que estoy ingresando ahí para poder evaluar en la condición acá al calcular, ¿no? Entonces, vamos a agregarle aquí en la segunda pantalla vamos a agregarle un text field, que es el encargado de, a ver, no sé si se fijaron ahorita, se me quedó como que no se me quiere escribir o se me salta el mouse al menú. Cuando sucede eso, si le aplastan escape, sale del modo estaba así, ¿no? Quería escribir algo y me estaba mostrando un menú. Entonces, cuando aparece eso, asoma eso, ustedes le ponen escape y ya les deja de salir esa opción, ¿sí? Entonces, lo que voy a buscar aquí es un text field, ¿sí? Un text field y le coloco aquí, ¿sí? Entonces vamos a decir que este mensaje queremos que haga algo, ¿no? Que un botón, vamos a colocarle un botón adicional para colocar un comportamiento también ahí. Colocamos un botón adicional, ¿sí? Y este botón va a hacer algo, con este de aquí. Algo tenemos que hacer aquí. Entonces, nosotros, ¿cómo capturamos el valor y cómo le damos valor aquí al botón? Aquí vamos a comenzar a utilizar los métodos que nosotros habíamos visto, los getters and setters, ¿sí? Entonces, lo primero que necesitamos es darle un nombre a este de aquí, ¿sí? Darle un nombre al text field, darle un identificador. Y para eso nos vamos a code de las tres opciones que tengo aquí al lado, le vamos a code y aquí le vamos a colocar txt, le vamos a colocar mensaje, ¿sí? Siempre cuando nosotros estemos dando nombres a los controladores, a los controles más bien, es útil colocarle unas 3 letras antes o unos indicadores antes del nombre, ¿no? Si es que es un text field, le pongo txt, si es que es un botón, le voy a poner btn, si es que es un label, le voy a poner lb, ¿sí? Para más o menos yo saber cuando esté programando y quiero referirme a una variable, y yo digo, a ver, quiero referirme a la variable donde recibo el mensaje, le voy a poner txt, mensaje, y ya me va a salir ya las opciones, únicamente las que son de text field, ¿no? Y no me va a salir toditas. Si es una buena práctica ir colocándole así para yo saber clasificar a todos los controles que voy a tener, ¿sí? Porque aquí tengo pocos, ¿no? Pero voy a tener en algún momento 10, 20, 30 text field y va a ser más complicado manejar. Entonces, una buena práctica es colocarle así, ¿no? Txt mensaje. Obviamente, este es el nombre de un objeto, tiene que ir ya con el respectivo lower camel case, ¿no? Listo. Entonces, en este momento ya se definió un nombre. Ahora, yo este nombre, así como definí un método para darle una acción al botón, también necesito declarar esto de aquí en el controlador, porque hasta el momento el controlador no sabe que esto existe, ¿sí? Entonces yo tengo que irme acá y definir aquí y decirle a sí mismo, acuérdense que el fxml es el que me ayuda a decir que hay algo en la vista, o sea, aquí así mismo le pongo fxml y aquí voy a definir la variable que va a estar enlazada a esta text field, ¿sí? Entonces así mismo lo voy a colocar private, ¿sí? El tipo es text field, y aquí le pongo el nombre, ¿no? ¿Cuál nombre le había puesto aquí? Txt mensaje. Text field, txt mensaje. ¿Sí? En este momento yo estoy enlazando esta variable con el contenido de la vista de acá, ¿sí? En ese momento enlazo. Ahora, hay una forma
cuando de pronto nosotros tengamos una pantalla que tenga muchos controles y para no estar definiendo de uno en uno, aquí el Scene Builder me permite generar el código cada vez que yo vaya agregando un text field o cualquier controlador que le agregue, ¿sí? Entonces, una forma de ver eso es guardar siempre esto de aquí y si me voy aquí a View, donde dice Show, aquí me dice que muestre el ejemplo del controlador, ¿sí? Y aquí ya me muestra, si ustedes se fijan, ya me generó, ¿no? Me dice que en esta vista hay un text field, en esta vista hay un botón secundario, en esta vista hay un switch créditos y todo el tema, ¿no? Entonces, yo tranquilamente, si tengo muchos, puedo copiar de aquí. Si yo copio esto de aquí, lo puedo llevar acá, es exactamente lo que yo hice, ¿no? Entonces, si le pego aquí es lo mismo, ¿no? Tal cual. El fxml para saber que está enlazado a la vista, el private, que es el modificador, el tipo, es la clase, ¿no? El tipo del objeto, y este es el nombre del objeto, en este caso del text field, ¿sí? Listo, entonces en este momento yo ya le tengo aquí, en este momento el controlador ya sabe que existe un text de mensaje que va a recibir información o que le podemos colocar información. Ahora necesitamos crear el método que haga algo con eso, ¿sí? Entonces, inicialmente yo le voy a colocar un valor en ese texto, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es crear un nuevo método que se llame set, o bueno, voy a colocar o establecer mensaje, pongamos, ¿sí? Establecer mensaje, ¿sí? Entonces, aquí ya no necesito llamar como estaba llamando, aquí necesito establecer el mensaje, ¿sí? ¿Y cómo obtengo el mensaje? Ya tengo yo aquí, a este variable es la que le quiero establecer un mensaje, ¿sí? Quiero que más bien cuando yo dé clic en el botón se muestre algo, ¿sí? Entonces, así como yo le mandé al dar clic al botón y le puse, se pulsó el botón, aquí voy a colocarle así mismo ese mismo mensaje, pero que se muestre ya en la pantalla, ¿no? En ese text field que acabo de poner. Entonces, le voy a colocar este objeto que está enlazado con la vista, le pongo punto y aquí me va a aparecer opciones. Sí, y aquí me dice set text, get text, get alignment, todo lo que necesitamos aquí. Entonces yo aquí necesito hacer un set text, ¿sí? Es lo mismo que nosotros creábamos con nuestras propias clases. Al hacer el set, le establecíamos un valor a nuestro atributo, aquí estamos haciendo lo mismo. A esta clase text message o a este objeto hacemos un set text y lo que va a hacer es el valor que le vamos a pasar acá le va a mostrar en la vista, ¿sí? Ahí dentro del text field. ¿Sí? Entonces aquí le pongo se pulsó un botón. ¿Sí? Entonces, en este momento yo le voy al botón, le voy a decir que debe ejecutar este método. ¿Sí? Entonces, me regreso acá al secondary, le voy al botón y le digo que este botón tiene que establecer un mensaje. ¿Sí? ¿Y qué va a suceder? Cuando le pulso este botón, va a venir a este método y este método lo que hace es mostrar en el text field este mensaje. ¿Sí? Le voy a ejecutar. No sé si lo guardé acá. No, no lo guardé. Me va a dar un error. Veamos. Entonces yo si le doy en el botón, no me hace nada porque no le guardé. ¿Sí? Tengo, como ya le guardé después, le voy a volver a ejecutar. ¿Sí? Y la idea es que se debe mostrar ahí un mensaje. Voy a la segunda pantalla, pongo botón y acá está. Se ha pulsado un botón. ¿Sí? Entonces, ya aparece aquí. Este es con el set, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo el valor que ingresó el usuario ahí quiero obtener? Si quiero obtener y guardarle en una variable o hacer un cálculo o cualquier tema de esos que yo quiera hacer, ¿sí? Entonces voy a hacer al revés. Asimismo puedo crear un nuevo método que podría llamarse obtener mensaje, ¿sí? Entonces vamos a colocarle como obtener mensaje. Obtener mensaje, ¿sí? Aquí ya no voy a utilizar el setText, sino voy a utilizar el getText, ¿sí? Y este getText, ¿sí? Nada más me va a decir, me va a devolver el valor, pero yo para que se muestre algo, voy a utilizar un soak, ¿no? Para poder mostrar. Y le voy a mandar a mostrar lo que va a obtener el valor de ahí, ¿sí? Lo que estoy haciendo es no imprimiendo un mensaje así como entre comillas, sino lo que estoy diciendo que se envíe a imprimir lo que el txt mensaje me va a devolver con el getText, ¿sí? Entonces, lo que trato de hacer aquí es que cuando yo dé clic en ese botón, lo que yo escribí en ese texto me va a mostrar en la consola, me va a mostrar acá abajo.
Por el momento acá abajo. Después ya vamos a ver muchas formas de ir manejando esa información. Entonces, me voy acá. Entonces, este botón ya no va a establecer el mensaje, sino va a claro, obtener el mensaje. ¿Sí? Le guardo. Entonces, ahora sabe este botón que no va a llamar aquí. De hecho, ya se puso en gris. Va a llamar al de acá. Le pongo play. ¿Sí? Y fíjense acá abajo. Lo que yo coloque debe aparecerse acá abajo, ¿no? Entonces, le voy a colocar acá mi nombre. ¿Ya? Pongo botón y acá sale. Mi nombre es Marco. ¿Sí? Pero recuerden que mientras esto esté ejecutándose, yo no voy a poder ver la consola. Sí, la consola yo ya tengo que dejar nada más para mostrar mensajes así como que de prueba o tengo que hacer pruebas a ver si al menos hasta allá está llegando para ver dónde están los errores, ¿no? Nada más como informativo, pero si el usuario nosotros ya le damos la interfaz, él no va a decir, pero no hace nada este botón. ¿Qué pasó? Yo tengo que buscar la forma de que esto de aquí se muestre en la misma pantalla. Entonces yo puedo ahí utilizar un label, ¿sí? Yo voy a hacer que ese mensaje que le escriba acá, le voy a hacer que se muestre en un label más acá abajo, ¿no? Entonces voy a colocarle aquí un label. Ah, label y le voy a colocar aquí abajo, ¿sí? Aquí, listo. Entonces, ¿qué va a suceder? Ahora, en vez de mandar a imprimir en la consola como lo estaba haciendo, lo que voy a hacer es pasar la información que ingresé acá, la voy a colocar en este label, ¿sí? Lo que puse acá se va a pasar acá, ¿sí? Entonces, voy a hacer eso de ahí. Entonces, en lugar de mandar a buscar el mensaje en pantalla, esto de aquí tengo que colocarle como el set del otro método, ¿no? Entonces aquí mismo me voy, le tengo que definir para poder identificar y saber que el controlador existe este label, tengo que darle un ID y le voy a decir label con LB, se le va a poner esto como LB mostrar. No, mostrar no, LB mensaje les colocamos. El uno es el TXT mensaje, el otro va a ser el LB mensaje, ¿sí? Le voy a guardar esta información y voy a ver cómo se generó, ¿no? Aquí, acuérdense, para no copiar, no definirle yo, sino que ya se debe generar. Y aquí está, ¿no? A ver, no, aquí está. El fxml private label, porque es de la clase label, y se define el objeto con el LB mensaje. Yo esto le copio y le voy a pegar acá arriba, ¿no? Donde están en el secondary, acuérdense que estoy trabajando en el secondary, y voy a definirlo aquí como label. Ahora, aquí me aparece un mensaje como en rojo, ¿no? Entonces, eso significa que no está agregado. Yo tengo que agregar. Me voy acá en esta ventanita que asomo aquí, le voy que importe la clase y se importa de todos de JavaFX de sin. ¿Sí ven? JavaFX de sin control de TextField y JavaFX de sin control de label. ¿Sí? Entonces ahorita yo ya puedo obtener. ¿Qué voy a hacer este mensaje? En este método lo que voy a hacer es colocarle un mensaje. Y para colocarle tengo que hacerle un set. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer aquí es, en vez de mandar a imprimir en pantalla, lo que voy a hacer es obtener el mensaje del text field y pasarle al label. ¿Sí? Entonces lo que hago es lb mensaje punto, como le voy a colocar un valor en el label, tiene que ser setText. ¿Y qué le voy a colocar? Lo que me va a devolver el txt mensaje, ¿sí? txt mensaje punto getText. ¿Sí? Porque voy a obtener el del text field y colocarle en el label. ¿Sí? Entonces voy a guardar esto y voy a ejecutar. Entonces voy a la pantalla y pongo aquí nombre. ¿Listo? Le pongo el botón acá se cambió. Le doy aquí. No le puse creo que todavía. No, ya le he puesto, ¿sí? Entonces, este de aquí lo que va a hacer es, si se fijan, va a copiar el valor que yo pongo aquí. ¿Sí? Le doy clic en el botón y se cambia, ¿no? El valor de aquí se pasa acá. Entonces, de esta manera yo ya puedo comprobar, ¿no? Ya pueden ustedes trabajar en la tarea acá que les toca, ¿no? Obtener este valor, y lo que tienen que hacer es en un label mostrar esto de aquí. Obviamente aquí va a haber un cálculo, ¿no? Tienen que restar el año actual menos este año y esto de aquí concatenarle aquí. Lo que debe mostrar el label es esto, ¿sí? Listo. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? ¿Alguna duda, por favor? Antes de irnos al último tema, que es nada más
un tema de darle color a esto. Preguntas, chicos, preguntas. ¿Todo bien? Listo, terminamos de ver la última parte. Nosotros aquí, en esta tecnología que estamos utilizando es muy, muy cercana ya a lo que se maneja el desarrollo web actual, ¿sí? Donde nosotros en el desarrollo web tenemos tres tecnologías que manejan básicamente toda la web, ¿sí? Que son HTML, CSS y JavaScript, ¿sí? HTML es encargado de la estructura de lo que estamos haciendo nosotros aquí, ¿no? Por ejemplo, en el secondary es encargado de estructurar cómo va, si va a la izquierda, a la derecha, abajo, arriba, o sea, toda la información que nosotros podamos acomodar. Luego viene el CSS y el CSS es el encargado de comenzar a darle color a las páginas web, ¿sí? Y luego tenemos el JavaScript en el caso de los desarrollo web, que el JavaScript es ya la lógica, ¿no? Lo que nosotros estamos haciendo aquí con Java ya. Calcular, obtener los mensajes, mandar a mostrar en otro lado y todo el tema. Pero nosotros ahí ya tenemos las dos partes, ¿no? La lógica que tenemos que programar, ya tenemos la estructura de cómo va a ir. Lo que nos falta son darle diseño a esto de aquí. Y en ese caso, JavaFX utiliza la misma tecnología del desarrollo web, que es el CSS, ¿sí? Y nosotros debemos agregarle, podemos agregarle un archivo CSS a nuestro proyecto, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a agregar ahora, ¿sí? Lo podemos agregar aquí mismo al lado de la vista, porque después le podemos organizar de otra forma, ¿no? Pero por el momento le podemos agregar aquí mismo. Lo que vamos a hacer es crear un nuevo archivo, ¿sí? Y a este archivo le podemos llamar estilo, estilo.css, ¿sí? Donde vamos a darle los estilos. Vamos a decir aquí los botones van a ser azules y tenemos que cambiarle en este archivo, que las cajas de texto van a ser amarillas y que van a tener un fondo, todas las escenas van a tener un fondo verde y le decimos aquí, ¿sí? Y aquí ahí necesito de ustedes que se investiguen un poco acerca de CSS, que es ese lenguaje que les va a servir también ese manejo a futuro cuando ya vean el desarrollo web, pero aquí vamos a ir viendo partecitas ya, ir viendo ya un poco de cómo se puede manejar. Ya tenemos el estilo, ahora nosotros también debemos decirle que este estilo se va a aplicar a nuestro proyecto, entonces eso debemos hacer aquí en el app. Así como le decimos al proyecto, carga la escena, tenemos que decirle que cargue el archivo donde están los colores del CSS, ¿sí? Y para eso hay una línea que nos permite establecer ese valor, nos permite colocarle eso. Nada más les voy a copiar de acá. Me parece que está aquí. Entonces, esa línea, lo que nosotros vamos a hacer es con esa línea agregar, le vamos a decir que agregue los estilos a nuestro proyecto, es esta línea de aquí, ¿sí? Entonces, esto se puede ir agregando un poco más y asimismo como que cada vista tiene su controlador, podríamos manejar el nivel de que cada vista tenga su estilo. Pero por el momento vamos a manejar de forma general un estilo para toda la vista, ¿no? Generalmente el estilo es CSS, ¿no? Es los estilos. Entonces aquí le voy a colocar asimismo estilo, ¿sí? Que agregue esto es lo que dice aquí, ¿no? El que dice get resource, es obtener de la carpeta de resource, obtener el nombre de un archivo que se llame estilo y que es un tipo CSS, ¿no? De esa forma yo le estoy agregando. La escena ya no solo va a tener la vista, sino va a tener también un archivo que comience a dar colores a sus componentes, a sus controles, ¿sí? Entonces aquí yo voy a comenzar a diseñar algunas cosas. Primero, podemos referirnos a toda la ventana y para referirnos a esa ventana le denominamos como root, ¿sí? Esta programación va en estilo CSS, ¿no? Esto ya es una estructura CSS, eso lo pueden averiguar ustedes, pero no es muy difícil, ¿no? Es solo hay que irle dando a qué componente le doy y qué características le estoy dando. Y aquí le estoy diciendo a toda la pantalla que le ponga un fondo de color, un fondo de este color, pero yo aquí puedo cambiar. Puedo colocarle, así colocando red, green y verificando qué colores nomás existen, ¿sí? O yellow, ¿sí? Puedo irlo colocando, o hay también las formas de hexadecimales, y en esas formas de hexadecimales es lo que yo les mostraba cuando veíamos
el tema de interfaces gráficas. Yo les decía que hay que aprender a combinar colores. En esas páginas vamos a encontrar los colores que nosotros vamos a irles dando a nuestra aplicación. Y esos colores los vamos a traer acá, ¿no? Hay colores hexadecimales también. Por el momento le podemos colocar así de esa manera. Voy a guardar esto y voy a probar, ¿sí? A ver cómo va. Entonces, la idea es que a toda la pantalla le cambie de color. Y aquí está, ¿no? De color amarillo, ¿sí? Entonces, como yo les decía, yo puedo buscar un color aquí, colores web, por ejemplo, ¿sí? Y aquí me va a dar una gama de colores web. Entonces, yo puedo ir copiando. Si ustedes se fijan, todos los colores tienen un código hexadecimal. Este código también yo puedo copiar, ¿sí? Vamos a copiar un verde oscuro. Le voy acá, voy a cambiarle el color aquí le voy a decir que no sea ya con palabras, sino sea en hexadecimal. Pero aquí tengo que colocarle un ampersand, así, un signo de número. Ya, entonces le probamos aquí, vamos a guardar esto, le probamos y debería cambiar a hexadecimal. Si se fijan, aquí se cambió. Yo todos los colores de acá ya puedo comenzar a probar, ¿no? Los colores que yo necesite. Hay tablas completas de esos colores que puedo hacer, pero ya les decía que estos colores deben ser combinados, ¿no? Si voy a utilizar 2 colores, 3 colores, de acuerdo a esos fundamentos de diseño que vimos en la primera clase. ¿Listo? Entonces, ¿qué otra cosa puedo cambiar? Aquí ya cambié el color. Voy a decir que quiero cambiar el botón, ¿sí? Entonces, el botón quiero colocarle un color distinto. Entonces, asimismo, el root, como se refería al botón, a todo, el botón se refiere únicamente a las propiedades del botón. Yo le digo que el botón tenga un color de fondo que sea azul. Voy a ponerle de yellow. Se resalte así un poco chillón, ¿sí? Le probamos y vamos a volver a ejecutar el proyecto. Y aquí nos va a mostrar ya, si ustedes se fijan, el botón amarillo, ¿sí? Entonces, hay un sinnúmero de propiedades que yo le puedo ir cambiando. Aquí, cada vez que quiero referirme a una clase, este es, por ejemplo, a todos los botones a todas las clases de tipo botón le va a cambiar este color, ¿sí? Y como estamos aplicando un estilo para todo el proyecto, todas las ventanas ya van a tener ese comportamiento, ¿sí? Como les decía, después nosotros podemos cambiar, ¿no? Y decir que cada ventana va a tener, aunque no es recomendable, ¿no? Porque la idea es que todas las ventanas manejen el mismo diseño porque es parte ¿no? de manejar los mismos colores. No podemos cambiar los colores en cada pantalla, ¿sí? Entonces, ahí podemos ir manejando. Aquí, por ejemplo, los labels están como ocultos porque está perdiéndose ahí. Puedo cambiar incluso los labels, ¿no? Y asimismo le puedo colocar los labels, cambiar el texto de un color y ponerle. Acuérdense que este de aquí es la clase, ¿sí? Y este de aquí es el color que le quiero cambiar. Ahora, hay una forma de cambiar de forma específica, ¿no? Vamos a decir que este color, así como a veces cuando vamos a crear alguna cosa, nos dice el botón, por ejemplo en Git, ¿no? Nos salía así, si desea autorizar, aparecía en verdecito, y si decía cancelar, aparecía como blanquito y ya sin sombra, ¿no? Sin esa sombra verde. Ahí ahora se maneja esos estilos. Entonces eso podemos hacer también. Entonces yo puedo decir que, por ejemplo, aplicar únicamente a un botón en específico. Entonces yo me tengo que valer del ID, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, acá me voy al CSS y le digo, únicamente a este botón quiero que le llames de otra manera, ¿sí? Entonces le pongo aquí y para especificar que es un ID, le tengo que colocar este tanto por ciento, ¿no? Entonces aquí ya le puedo abrir, cerrar llaves, es como una función esto, y le pongo otro color. Digo que ese botón ya no va a ser yellow, va a ser white, por ejemplo, ¿sí? Guardo esto y ejecuto, ¿sí? Entonces, donde el CSS encuentre un botón con ese nombre, se va a cambiar, ¿sí? Y acá está, ¿no? Este está en blanco. Todos los botones, excepto este, está en cambio porque está cambiado porque yo le especifiqué de esa manera, ¿no? Que únicamente con el signo numeral y el ID del botón, quiero que únicamente ese botón se cambie de nombre, ¿sí? Y así puedo ir cambiando. Listo, entonces así le voy a comenzar a dar diseño. Entonces de aquí el trabajo de acá que yo les puse aquí va a tener muchas partes propias de ustedes. Van a aprender a combinar colores, van a aprender a colocar, de pronto, si ustedes analizan un poco más el tema de los CSS, va a haber formas también de cambiar el tipo de letra, el tamaño de la letra se puede cambiar desde aquí, ¿sí?
Si yo quiero cambiarle un text field, ¿no? Quiero cambiarle el tipo de letra, le puedo hacer nada más de investigar cuáles son las características que debe existir en cada uno de las clases. La clase botón, qué características tiene, la clase root, qué clases tiene, el text field y así sucesivamente, ¿sí? Ya les doy los parámetros iniciales, ahora de ustedes es cuestión de comenzar a experimentar, ¿sí? Armar, colocar colores y todo el tema, ¿no? Ya les voy a subir este proyecto para que ustedes lo tengan de base, todo lo que hemos acabado de hacer, les voy a subir al aula virtual. Bueno, les voy a colocar en un repositorio de Git, pero el link les pongo en el aula virtual, ustedes ya pueden manejar ahí, revisar cómo está el código, ¿no? Y preguntas ahora sí, muchachos. Con esto hemos terminado la clase, si bien ha sido una clase larga, pero le he tratado de estructurar lo más simple posible para que no exista mucha confusión, ¿sí? Pero este ya es el punto de partida. A partir de ahora, ustedes quedan nada más en practicar, practicar y practicar, y ya del diseño ustedes se van a encargar, ¿sí? Y ahora nos metemos ya en el tema propio de la programación, de manejo de patrones, de manejo de cómo conectarnos a una base, cómo sacar información, guardar información, cómo interactuar entre las ventanas, ya netamente programación. Ya el diseño, si bien lo vamos a ver, de pronto algún componente extra como necesitamos manejar, pero ya nos vamos a centrar ya en la programación, ¿sí? Entonces, preguntas, chicos, que ya se nos está terminando el tiempo. Eh, ¿Alguna pregunta final? A ver, Katy, ¿está por ahí? Sí, profe. Katy, ¿alguna pregunta? ¿Qué le pareció la Eh, clase? ¿Está mucho? ¿Está difícil? ¿Está fácil? Está Comenten. muy larga. ¿Está muy larga? No, por eso les dice pausado. Tratemos de irlo asimilando. Difícil no está, ¿o sí? ¿Alguien tuvo una perspectiva de que estaba difícil? Paul Vélez. ¿Cómo No, le profe, vio? solo, Está solo de practicar y practicar nada más. listo, está entendible. Listo. ¿Alguien más que tenga una duda, muchachos? Ahorita es el tema de las dudas. Entonces, recuerden, la tarea ya les voy a subir. Aquí sí, cada uno va a poner su alma de diseñador, ¿no? A hacer estas interfaces y ya a ver la estructura, cómo se maneja. Entonces ya les voy a pasar esto, ya queda entendido cómo está la tarea. Ya les voy a subir a sí mismo, les voy a crear la asignación en GitHub, les voy a poner una clase ya, un proyecto modelo y ustedes a partir de ahí comienzan a realizar, ¿no? Recuerden, acá ya no necesitamos colocar nada en el build, ni en el run, ni en el project structure, porque ya eso sabemos que Maven nos maneja por nosotros, ¿no? Y esa es la ventaja también que a partir de ahora ustedes pueden comenzar a compartir los proyectos y cada uno hacer una interfaz, por ejemplo, y después juntar los archivos y GitHub les va a ayudar a juntar por ahí, ¿no? Y Maven, bueno, ya nos ayuda a controlar que todos usemos los mismos componentes. ¿Estamos? Listo, muchachos. Si no hay ninguna duda, o si tienen alguna duda, me puedo quedar ahorita unos minutitos si de pronto hay alguna cosa en que les pueda ayudar con las tareas anteriores, con lo de hoy. Si no, la clase termina aquí y nos vemos. Oh, no tenemos clase el lunes, ¿no es cierto? Es 24. ¿O sí ¿Y tenemos? No, el para lunes cuándo es tenemos la tarea? La tarea es para el lunes, pero no sé, el feriado no levantaron para el viernes, no. No, es para el lunes, mío, Es el profe. lunes mismo, ¿no? Sí. Ya. Entonces, creo que no tenemos clase el lunes. Entonces, pero igual no, la tarea es para el lunes, ¿sí? Igual ese día tenemos que tratar de recuperar para no atrasarnos mucho. Pero bueno, les voy a poner para el lunes para que no estén
Les iba a poner para el domingo, pero si el lunes es feriado, les pongo para el lunes para que que no estén con esa presión el domingo. Les voy a poner la tarea para el lunes, ¿sí? El lunes de la noche. Listo, chicos. Ha sido un gusto verles el día de hoy. Que pasen muy bien, que tengan... Y nos vemos mañana. Casi les deseo fin de semana. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego, muchachos. Las personas que deseen alguna ayuda, Profe.